Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios hoy en esta mañana? Mi nombre es Erasmo Aguilar, pertenezco a la iglesia de Way Forest, Santa Catalina de Siena. Para mí es un honor compartir el evangelio de hoy viernes 21 de julio del 2023. Es un honor para mí llevar esta bendita palabra de Dios. Antes de empezar a compartir este mensaje que hoy el Señor nos tiene preparados para cada uno de nosotros, para mí y para ustedes, porque el mensaje no nada más es para mí, el mensaje es para todos los que escuchan su palabra de Dios. Para esos es el mensaje también, para todos ellos. Empezamos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, para que sea Él quien hable y no yo, que Él me ponga esas palabras en mi boca, para que Él sea quien hable y no yo, y que mis palabras que salgan de mi boca que sean para edificar al hermano y a la hermana, para edificarlos, porque muchas veces decimos cosas que a veces pasamos a ofender a los hermanos, o palabras que no están correctas. Que sea Él quien hable y no yo, para edificarnos a todos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, derrámate sobre cada uno de nosotros, Señor, y danos entendimiento y sabiduría. Pon esas palabras, Espíritu Santo, en mi boca, Señor, para que seas tú quien hable. Y a todos los que escuchen tu palabra, Señor, derrámalas en el Espíritu Santo, Señor, para que entiendan y se edifiquen, Padre bendito. Así como lo hiciste el día de Pentecostés, que dijiste que nunca nos ibas a abandonar y que nunca nos ibas a dejar solos. Así, Señor, derrama ese Espíritu Santo en este día, Señor, para poder entender y interpretar tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el evangelio de hoy viernes está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8. Y dice la bendita palabra de Dios: en ciertas ocasiones pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar, empezaron a comerse el trigo. Al vertirlos, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido. Hacen el día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entraron a la casa de Dios y comenzaron los panes presentados que les estaba prohibidos. Tanto al comer él como los compañeros pues estaban reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el tiempo no observan el día de descanso, y no hay culpa en eso? Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificio. Ustedes no condenen a quienes estén sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero concentrarme en los dos primeros versículos de esta bendita palabra de Dios. Primero empieza diciendo, en el versículo 1 dice: en ciertas ocasiones pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos que tenían hambre. Primero, ¿qué tenían los discípulos? Hambre. Tenían hambre los discípulos y empezaron a comer. Yo me imagino que empezaron a comer hasta llenarse, hasta quedar saciados. Yo me imagino así, porque imagínense usted, cuando usted se sienta a comer, ¿verdad? Se come hasta que se llena, hasta que nos llenamos, empezamos a comer hasta que nos llenamos. Yo me imagino que así los discípulos, porque nos podemos llenar de agua, nos podemos llenar de comida, de cualquier cosa. Así los discípulos empezaron a comer porque tenían hambre. Hoy en día nosotros como cristianos católicos también tenemos hambre. Pero no hambre de comida, porque al rato salimos a comer y nos llenamos hasta saciarnos. Pero tenemos hambre espiritual, hambre de la palabra de Dios, hambre de aprender de la Escritura. No, a veces solo nos quedamos con escuchar el Evangelio o con leer nada más el Evangelio y ya con eso nos quedamos. No, necesitamos también alimentarnos con ese alimento espiritual. ¿Por qué? Porque nos podemos alimentar con comida, pero el alimento espiritual, ¿acaso nos estamos alimentando? ¿Acaso estamos orando? ¿Acaso estamos alimentándonos cuando vamos a la Eucaristía, a la misa? A veces nomás vamos ya nomás como un hobby, ya nada más, pues ya que voy. Pero no nos estamos alimentando realmente de la palabra de Dios dentro de la Eucaristía. No estamos escuchando el mensaje que Dios nos da para alimentarnos. Y nomás vamos a la Eucaristía a escuchar la misa ya nomás porque pues es de cada domingo, ya es como una obligación. No, mis hermanos y hermanas, cuando vayamos a la Eucaristía hay que alimentarnos porque ahí tenemos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Alimentarnos de esa palabra de Dios. Miren, cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios, podemos alimentar a alguien más. Puedo alimentar a los que me rodean. Puedo alimentar a mis hermanos, a mis vecinos, a mis tíos, a mis padrinos, a todo el mundo. Cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente. Pero si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo vamos a alimentar a los demás? A ver, ¿cómo? Si ni nosotros mismos nos estamos alimentando de esta palabra de Dios. A veces no asistimos a la misa. A veces nomás escuchamos el Evangelio y ya, pero no vamos a comer la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Porque todavía no logramos entender, todavía no logramos experimentar lo hermoso que tenemos en la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos alimentamos, tenemos para dar a los demás, para corregir a los demás, para enseñarles a los demás. Para todos aquellos cristianos católicos que no saben de la palabra de Dios. Por eso nosotros como cristianos católicos debemos de alimentarnos espiritualmente para poder alimentar a nuestros demás hermanos que no saben de la palabra de Dios. Para llevar ese mensaje de la palabra de Dios. Porque muchas veces Dios nos regala sus dones, pero nos los guardamos para nosotros. Nomás nos alimentamos nosotros, pero no alimentamos a los demás. ¿Cómo podemos alimentar? Yo sé que alguien puede decir, pero ¿cómo los vamos a alimentar nosotros?
espiritualmente o de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues si yo estoy en mi casa, yo voy a la misa, yo escucho, yo hago esto y esto y esto otro. Voy a los retiros, voy al grupo de oración y esto otro. ¿Cómo podemos alimentar de la palabra de Dios a los demás? Compartiendo lo que Dios nos ha regalado. Sí, compartiéndoselos a tus vecinos, a quien te encuentres en el camino, cuando estás platicando con alguien por teléfono, en tu casa, o vas a visitar a un enfermo, o qué sé yo. Pero hay muchas formas de alimentar a los demás cuando nosotros nos alimentamos. Muchas veces nosotros nos lo guardamos para nosotros solos, nada más para nosotros. No, o muchas veces nos creemos el que ya lo sabemos todo. Y en vez de corregir a una persona, la hacemos un lado. Tú no sabes, tú que sabes, mira, yo sé mucho de la palabra de Dios, yo sí sé orar, yo sí sé esto, lo otro. No, debemos de ser como aquel que estaba orando de rodillas y el que estaba de pie, que le decía al Señor, no soy digno ni de mirarte a los ojos porque soy un pecador, ¿verdad? Entonces, dar lo que Dios nos regala. Pero en estos mismos textos bíblicos hay alguien más que vamos a descubrir quién es. Y dice, el hombre comían a desgranar y empezaron a comer a merced el trigo, al vertirlos unos fariseos. ¿Quién había ahí también? Unos fariseos. Y dice, unos fariseos, y dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día sábado. Había unos fariseos también ahí. ¿Y qué hicieron? Le reclamaron a Jesús lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué le fueron a reclamar a Jesús? Porque los fariseos no se alimentaban espiritualmente. Así nosotros, cuando no nos alimentamos espiritualmente, en vez de corregir a la persona, le decimos, no, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué? Si ahí hay pura gente hipócrita, si mira aquel cómo va, que mira aquella cómo viene, y que esto y que el otro. Somos unos fariseos, como los fariseos le fueron a reclamar a Jesús. Entonces, la importancia de nosotros alimentarnos espiritualmente para no hacer tropezar a nuestros demás hermanos es alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos con la oración, alimentándonos de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Para no ser como esos fariseos, que en vez de ir a edificar al hermano, a la hermana, en vez de decirle, mira, vete a la iglesia, fórmate en la fe, haz esto, haz lo otro, acércate a Dios, vete al grupo de oración, hazte un retiro, a veces mejor lo vamos a invitar a un baile, a una fiesta, porque no estamos nosotros alimentados de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo no trabaja en nosotros si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso, en vez de ir a invitarlos que se acerquen a la iglesia, vamos y le invitamos al baile, a la fiesta, echarnos unas chelas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios, mis hermanos. Yo les hago la invitación a todos nosotros como cristianos católicos, que nos formemos en la palabra de Dios para poder alimentar a nuestros hermanos. Que lo que Dios nos regale, dárselo a nuestros hermanos, para no ser piedra de tropiezo de nuestros hermanos. Que no seamos como esos fariseos. Muchas veces, cuando ya estamos formados en la palabra de Dios, muchas veces ya sentimos que ya sabemos y queremos abarcar todo. Queremos estar aquí y estar allá. Mis hermanos, algún día vamos a quedar mal en algún lugar.
Algún día vamos a quedar mal en algún lugar. Si yo quiero estar aquí y sirviendo en el otro y sirviendo en el otro y que quiero estar en el otro. No, mis hermanos, uno solo pero bien servido. Bien servidito. Eso es lo que le agrada a Dios. Muchas veces lo queremos hacer nada más para que digan, yo sí lo hago, miren, yo sí puedo. Te estás glorificando tú. ¿Y por qué es? Porque no te alimentas de la palabra de Dios. Porque no comes la palabra de Dios. Porque no discernimos la palabra de Dios. Y queremos abarcar aquí y allá, y que corro para acá y ahora corro para allá, y que se me va a hacer tarde para llegar allá, y después de allá me tengo que ir allá. Mira, mi hermano, cuando tú das un servicio en la iglesia y te alimentas bien de la palabra de Dios, cuando das un solo servicio, mira, te pones a orar, tienes tiempo para alimentarte, tenemos tiempo para alimentarnos. Y ya dale lo máximo a Dios. Dale lo máximo a Él, al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque has tenido tiempo para alimentarte. Has tenido tiempo para sentarte, para arrodillarte, para orar y pedirle a Dios. Pero cuando estás aquí y allá y acá, no tienes tiempo. Porque solo estamos pensando en puro correr. Y no nos da tiempo de alimentarnos. No nos da tiempo de alimentarnos porque solo estamos pensando en estar corriendo, que se me hace tarde para llegar allá. Se los digo por experiencia propia. Cuando yo empezaba en los caminos de Dios, yo quería estar aquí, quería estar sirviendo aquí, quería estar sirviendo allá, donde quiera. Sí leía la escritura, sí la leía, pero no le pedía entendimiento y sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo. Porque no tenía tiempo para sentarme a orar, porque me la pasaba corriendo. Que tal día este, que tal día el otro, y que este, que el otro. No, mis hermanos. A veces así somos piedras de tropiezo. A veces estamos haciendo lo que no es correcto. Un servicio en la iglesia con uno solo, pero bien dado a nuestro Señor Jesucristo, para poder alimentarnos bien, para poder tener tiempo de alimentarnos de esa palabra de Dios y llevar a ese alimento a los demás que no saben, llevar ese alimento al mundo entero, porque estos videos que hacemos para explicar el Evangelio, no nada más los vemos los que estamos en los grupos, no, lo ve más gente. Lo ven más hermanos y hermanas y empiezan a formarse en la palabra de Dios. Sí, porque muchos católicos aún no sabemos bien el significado de la palabra. Dios, ¿qué nos quiere decir en su palabra? No lo sabemos porque no nos alimentamos. No nos alimentamos. Y mira lo que dice, lo que termina diciendo en el 6. Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarán a quienes están sin culpa. Si nosotros entendiéramos lo que tenemos realmente en la Eucaristía, miren, seríamos casi ya santos si en verdad nosotros lo entendiéramos. Pero muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a recibir a Jesús Eucaristía y saliendo de la iglesia empezamos a criticar y a murmurar, a decir groserías. Por eso aún todavía no lo entendemos. No lo guardamos ni siquiera 5 minutos dentro de nosotros, en nuestro corazón. Mis hermanos, entonces, que Dios les bendiga hoy, mañana, siempre. Le damos gracias al Señor, le doy gracias a Dios. Pidemos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que estas palabras lleguen a cada uno de nosotros y sea para edificarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ah, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.